Muy bien, esta mañana vamos a tener la tercera parte de lo que hemos estado estudiando, la justicia de Cristo. Pero antes vamos a tener nosotros un pequeño, reseña de lo que ha estado tomando lugar. Quiero compartirles con ustedes esta cita, y esto no es parte del tema, es simplemente para que podamos entender lo que está tomando lugar. Esta cita nos dice lo siguiente. Dice, en India, China, Rusia y las ciudades de América, miles de hombres y mujeres están muriendo de hambre. Así que para que podamos entender, esta cita fue escrita en el año 1899, agosto 13, y se encuentra en los manuscritos que han salido últimamente, el número 5, en la página 305, párrafo 4, en inglés. Dice, los hombres de dinero, porque tienen el poder, controlan el mercado. Ellos compran a bajo precio todo lo que pueden obtener y entonces los venden a grandes precios. Esto significa muerte de hambre para las clases más pobres y el resultado será en una guerra civil. Así que vemos que otra vez en las ciudades de América, ya Estados Unidos tuvo su guerra civil en los años 1860 al 1864, pero esta cita se dijo y se escribió 34 años después, así que no se menciona o no se refiere a esa guerra civil pasada, sino se refiere a una futura. Vemos que ya la India tuvo su guerra civil con Gandhi cuando obtuvo su independencia de Inglaterra. China ya tuvo su guerra civil durante los años 1940, a finales de esa década, con Mao Zedong, introduciendo ahora un régimen comunista hasta el presente en esa nación. Vemos que Rusia también, a través de la revolución bolchevique o la revolución de Lenin o el leninismo, ellos también tuvieron su guerra civil allá en el año 1917, pero falta todavía otra guerra civil en los Estados Unidos. Y dice que afectará en forma específica, dice, las ciudades de América. Esta semana vimos lo que lamentablemente tomó lugar en Minneapolis, cuando un oficial de la policía, usando fuerza excesiva, lamentablemente trajo la muerte de una persona. Como resultado de esta muerte vemos cuántas protestas, manifestaciones, edificios quemados, negocios quemados, propiedades destruidas. Y no tan solo en Minneapolis estas protestas han tomado lugar, en Los Ángeles, en New York, en Chicago, en Phoenix, en Filadelfia y en otros lugares con menos grados, con menos violencia, pero de todas maneras manifestaciones. Y vemos cómo las condiciones para una guerra civil, sobre todo en las ciudades de América, está tomando lugar. Muy importante seguir el consejo del Señor, que podamos cuanto antes salir de las ciudades. El plan de Dios es que salgamos, es un proceso, es a través de un plan bajo su dirección, no es huir, como muchos piensan. Estos que piensan huir nunca lo podrán hacer, porque no llegará el momento ni será posible para ellos huir cuando deseen entonces salir de las ciudades. El plan de Dios es que hoy día, y aunque es más difícil hoy día debido a la situación económica que el mundo está enfrentando, debido a la incertidumbre, debido a la situación que vemos que nos rodea, pero todavía tenemos tiempo y oportunidad para localizarnos, ponernos en mejores lugares donde nuestras familias, en forma especial para la educación de nuestros hijos, que sea en esos lugares rurales. Y vemos cómo el Señor todavía nos está invitando para que podamos hacer esa transición. Así que ese es el plan de Dios. Es más, dice que quizás 2 o 3 familias, máximo 4 familias, es decir, entre 10 personas a 25 personas sería lo máximo, porque el consejo no es que hagamos colonias
allá en el campo. No es que compremos grandes porciones de tierra y un número inmenso se vayan allá y hagan una colonia adventista en este lugar. Esas colonias en su gran mayoría terminan en fracaso. Pero aquellos grupos pequeños que pueden unir recursos, pueden unir talentos, pueden unir dones, pueden unir sus capacidades, ahora pueden establecerse y puede ser de bendición para ellos. Y comenzamos a darnos cuenta la realidad de esta declaración. Es más, la cita termina diciendo lo siguiente: entonces será tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que hubo nación. Y ahora está citando Daniel 12:1. Es decir, ese tiempo de angustia, cuando Miguel se levantará, señala que el tiempo de gracia y de misericordia habrá terminado. Así que esta guerra civil que se aproxima para esta nación, sobre todo impactando las ciudades de esta nación, tomará lugar precisamente antes que termine el tiempo de gracia y el tiempo de misericordia. Pero vamos que hoy día, poco a poco, a través de estos sucesos que están tomando lugar, y Satanás está detrás de todas estas cosas, preparando y orquestando todos estos movimientos y eventos para traer violencia, y la violencia genera mayor violencia y destrucción, etcétera, etcétera. Comenzamos a darnos cuenta que llegará el momento donde también esta palabra profética será cumplida. Oh, querido pueblo de Dios, les animo en esta mañana, y no importa cuál sea su situación, aún en la peor de las situaciones, todavía el Señor tiene el poder de abrir el Mar Rojo, de abrir el río Jordán, de abrir tumbas donde habían personas fallecidas y salieron con vida de ese lugar. El Señor tiene el poder para hacer un milagro cuando por fe, y esa fe obra por el amor, ahora seguimos las indicaciones y el plan de Dios. Y el Señor hará cosas maravillosas a su favor. Pero por favor, no quede sentado. No quede esperando mejores tiempos y mejores oportunidades. Cada día que pase es un día menos que tenemos para prepararnos espiritualmente, pero también para prepararnos físicamente. Y queremos animarles en esta mañana, donde usted se encuentre, no importa el país, la nación, la ciudad que sea, el Señor tiene un plan y está dispuesto a ponerlo en práctica en su vida y hacerlo de bendición. Muy bien, vamos a estudiar en esta mañana, vamos a tomar un momento para orar. Necesitamos que el Espíritu Santo dirija al presentador, dirija a aquellos que están escuchando, que la palabra sea sencilla, sea práctica y que sea de bendición. Y quiero animarles en esta mañana para que usted y yo podamos tener esta palabra de oración y podamos ahora permitir que el Espíritu Santo haga de este tiempo un tiempo especial, un tiempo de bendición para todos. Vamos a ir de rodillas, si es posible, y me acompañe en la oración. Amoroso Padre Celestial, en esta mañana queremos darte gracias por esta oportunidad. Todos estos sábados nos permitiste usar este lugar sin ningún problema. Pero gracias que otra vez ahora podemos congregarnos como familia espiritual comenzando el próximo sábado. Señor, bendice a tu pueblo que en esta mañana se sintoniza para escuchar la palabra de Dios. Toma mis labios, úsame, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Úsame y escóndeme detrás de ti. El instrumento no es importante. Lo importante es la palabra de Dios y el plan de salvación. Y por supuesto aquel que nos da ese plan de salvación, nuestro Salvador Cristo Jesús. Que el Espíritu Santo tome control de cada uno de nosotros, Señor. De las cámaras, del sonido, de todo lo que sea necesario. Y bendice este tiempo en el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir a nuestro estudio y espero que el sonido esté mejor. Déjenos saber si sí o si no. Vamos a continuar donde terminamos el sábado pasado, y el sábado pasado terminamos dándonos cuenta que usted y yo estamos viviendo en el tiempo donde tenemos que prepararnos para la prueba final. Esa prueba final nos dimos cuenta que es la ley dominical. Así que nosotros, y cuando me refiero a nosotros, son aquellos que conocemos el mensaje de los tres ángeles. Aquellos que somos miembros de este movimiento maravilloso adventista del séptimo día. Tenemos desde el presente hasta el momento ahora que se haga este decreto de ley dominical.
Cuando llegue ese momento, ahora tenemos que tomar esa prueba final. Y no es que ese día ya todo se decide. Tenemos que tomar esa prueba final y pasarla. Y aquellos que la pasen, vemos que ahora sobre ellos caerá la lluvia tardía. Esta lluvia tardía se convertirá ahora en que en el fuerte pregón se dará el último mensaje de advertencia al mundo, donde el mundo en forma completa y total escuchará este triple mensaje y ahora tomará su decisión o a favor de Dios o en contra de Dios. Nos dimos cuenta que desde el año 1844, octubre 22 para ser exactos, ha comenzado la obra de juicio. Cuando Jesús entra al lugar santísimo, ahora comienza el juicio final y comienza con aquellos que ya murieron. Ahora los registros de sus vidas se abren en los cielos y ahora el universo puede estudiar cada uno de esos casos y descubrir si Dios realmente obró con perfecta misericordia y perfecta justicia en cada uno de esos casos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros hoy día? Vamos a ver lo que nos enseña la palabra de Dios. Voy a comenzar a leerles una cita tomada del libro Conflicto de los Siglos, página 544. Página 544 dice lo siguiente. Dice, el juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. No olvide esta edición que tenemos del Conflicto de los Siglos, que fue la última que se hizo, bajo la supervisión de la señora White, tomó lugar en el año 1911. Así que está diciendo por muchos años, es decir, desde el año 1844 ha comenzado la obra de juicio. Pero escuche la parte principal. Pronto, nadie sabe cuándo, les tocará ser juzgados a los vivos. Es decir, que la cita nos dice que el juicio ha comenzado, comienza con aquellos que fallecieron a través de sus registros que están en los cielos, pero pronto, 1911, ya estamos en el año 2020, han pasado 109 años, pronto comenzará con los vivos. Dice que nadie sabe la fecha de cuándo comienza el juicio con los vivos. Sin embargo, conocemos el evento. No sabemos la fecha, pero sabemos el evento que marca el inicio del juicio con los vivos. Vamos a leerlos en esta mañana en la página 663. Página 663 hay un párrafo que nos va a ayudar a entender cuándo esto ha de tomar lugar. Pero no sabemos la fecha, ni el día, ni la hora, ni el momento, ni el mes, ni el año. Pero sabemos que pronto el juicio comenzará con los vivos. Leo, dice lo siguiente: el sábado será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Así que el sábado es esa piedra de toque, es el punto que es especialmente controvertido. ¿Cuándo será que el sábado será esa piedra de toque? Ya sabemos, el momento donde se nos quiera obligar a guardar el domingo y a trabajar o pisotear o no observar correctamente el día séptimo de la semana, el sábado, como el día del Señor. Así que el sábado será esa piedra de toque y tiene que ver con la ley dominical. Escuchemos, dice, cuando esta piedra de toque sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no les sirven. Así que están hablando de aquellos que están vivos. Cuando esta ley, no sabemos la fecha, pero sabemos ya el evento, es la ley dominical. Cuando esta ley sea decretada, ahora aquellos que están vivos, habrá una línea clara de demarcación entre los que sirven a Dios, son leales a Él, y los que no le sirven y no son leales a Él. Continúo leyendo. Mientras la observancia del falso día de reposo, es el domingo, en obediencia a la ley del Estado, en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder
que está en oposición a Dios, la observancia del verdadero día de reposo, sábado, en obediencia a la ley de Dios, será señal evidente de lealtad al Creador. Así que ahora tendremos dos grupos, unos leales a Dios, otros leales a las autoridades humanas. Autoridades humanas demandan adoración y día santo como es el que sea el domingo, mientras que la ley de Dios, el cuarto mandamiento, señala claramente que es el séptimo día de la semana, el cual es santo. Termina la cita diciendo: mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de la sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca de la bestia, la otra, por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios. Así que ahora, cuando llegue ese momento de la ley dominical, aquellos que estemos vivos, en vida, demostraremos lealtad a Dios, y los que pasen la ley dominical exitosamente por la gracia de Dios, que dice la cita, recibirán el sello de Dios. Mientras que los que no pasen con lealtad y se unan y se sometan a las autoridades humanas en oposición a un claro mandamiento divino, ahora recibirán la marca de la bestia, que es la observancia del domingo en violación al sábado. Así que ya sabemos cuál es el evento, que da inicio al juicio de los vivos. Y ahora en vida el universo entero, por supuesto, incluyendo aquellos que vivimos en este planeta, parte del universo, ahora en vida demostraremos lealtad a Dios o deslealtad a Dios. Ahora comenzamos a darnos cuenta, por favor, lo importante de este tiempo presente. De hoy al comienzo de esa ley es nuestro único tiempo que nos queda de preparación. Y los eventos que están tomando lugar en el mundo hoy día, claramente, a voz en cuello, nos dicen, nos señalan, nos muestran. Es más, las piedras están hablando hoy día y diciéndonos que a pasos agigantados nos estamos acercando al momento de la prueba final para cada adventista del séptimo día. Y que los días son cortos, y también dice la palabra que aún son malos, pero todavía hay gracia, hay misericordia, todavía hay un intercesor que es nuestro sumo sacerdote Cristo Jesús, quien está dispuesto a hacer de cada uno de nosotros un trofeo que en un futuro pueda presentar delante del universo como muestra de que la gracia de Dios obra no tan solo perdón en la vida del pecador arrepentido, sino que trae victoria sobre el pecado, pone y restaura en nosotros la imagen de Dios, nos da su carácter y nos prepara para ser trasladados a la misma presencia de Dios y vivir con Él por toda la eternidad. Este es el tiempo que nos queda de preparación. Aquellos que lo hagan serán vírgenes prudentes. Aquellos que no lo hagan, llegará el momento que serán declarados vírgenes fatuas. Mateo 25, lo que estamos hablando. Note, eran vírgenes, mujeres que no estaban contaminadas. En la palabra de Dios, mujer significa iglesia, pero es una iglesia pura, con doctrinas correctas, pero sin preparación. Y llegó el momento donde hubo un fuerte clamor a medianoche. Y ese clamor no vino de las vírgenes o de la iglesia. Ese clamor vino fuera de ellas. Y este clamor se declara y nos enseña que ese clamor es la ley dominical, que tomará lugar fuera de este movimiento, cuando el Estado y la iglesia se unan y ahora la iglesia, ejerciendo su poder sobre el Estado, haga que el Estado declare y ponga una ley dominical, y ahora todos los adventistas, preparados o no preparados, se van a despertar en ese mismo momento. Y se darán cuenta
que lo que por años y años habíamos estado predicando y enseñando es una realidad. Y que ahora realmente hemos entrado en los momentos finales de la historia humana. Pero usted sabe que en la crisis no se desarrolla el carácter. En la crisis se revela el carácter que hay. En la crisis usted no se prepara para la crisis. Es demasiado tarde para hacerlo. En la crisis usted o está preparado o simplemente ya no tiene más tiempo de prepararse. Y las vírgenes fatuas, juntos con las vírgenes prudentes, cabecearon y durmieron. Es la condición general hoy día del pueblo de Dios. Pero hay un grupo, hay un remanente dentro del remanente, que aunque estamos dormidos, aunque realmente nuestros ojos no están abiertos, todavía nuestros corazones no pertenecen tan solo a Jesús, todavía Satanás tiene cierta porción de nuestros corazones y de nuestras vidas. Todavía hay cosas de nuestras vidas que no agradan al Señor, pero estamos en la lucha y buscando esa preparación y añorando ese encuentro diario y personal cada mañana con el Señor, que nos quebrante y nos forme y nos haga más y más a su semejanza. Y ahora, ¿qué sucede? Ahora en nuestras vasijas, ahora está ese aceite representa la obra, el ministerio, el Espíritu Santo en la reproducción del carácter de Jesús en la vida del creyente en el presente. Y aunque todavía queda mucho camino para recorrer y mucha obra por hacer, pero Él está dispuesto a hacerlo, tiene el poder para hacerlo y sabe cómo hacerlo y lo terminará antes de que llegue ese momento de la prueba. Es decir, para ese momento de la prueba final, su carácter y mi carácter tiene que estar preparado. Si no está preparado, es demasiado tarde para hacerlo. Y aún las vírgenes fatuas se despertaron y ahora buscaron el aceite. Ahora querían tiempo con Dios, querían comunión con Dios, querían victoria sobre el pecado, querían salvación, querían reuniones, querían semanas de oración, querían tiempo para establecer y mantener una relación con Dios. Era demasiado tarde. Lo buscaron de todo corazón, salieron a buscar el aceite, pero ya no había aceite. El Espíritu Santo se había retirado de esos corazones que por años lo habían ignorado, habían pisoteado sus principios, habían acallado su voz, no habían mostrado interés a su obra. Ahora el Espíritu Santo ya no más trabajaba en esos corazones. Y lamentablemente aún llegó el momento. Versículo 10, Mateo 25, que es el versículo principal. Y esta parábola, por favor, no nos habla de la segunda venida de Jesús. Esta parábola nos habla del cierre de la gracia. Lo que quiere decir, versículo 10 dice, y la puerta se cerró. Los que estaban preparados, no entraron ellos al cielo todavía, pero entraron ahora a una etapa de su vida donde están sellados todavía en este mundo, pero están sellados para salvación. Y aquellas que tocaron las puertas, y ahora Jesús dice, no, apártense, yo no las conozco a ustedes, no sé quiénes son ustedes. No te le llamaron Señor, no eran ateos, no eran gente mundana, no eran incrédulos. Eran aquellos que en un tiempo se habían regocijado en este mensaje, pero no fueron santificados por la obediencia de este mensaje. Ahora lamentablemente escucharán la declaración más triste que alguna vez ser humano pueda escuchar. Ahora, ¿qué está tratando Satanás de hacer hoy día? Porque Él no quiere que usted y yo nos preparemos. Él quiere mantener a Jesús en el lugar santísimo por toda la eternidad, donde la obra en la tierra no sea completada en un pueblo. Porque Él ha prometido que tendrá un pueblo 144,000. Apocalipsis capítulo 7. Que Él ahora preparará. Y podrán pasar el tiempo de angustia cual nunca hubo, el peor momento de la historia, del cual no hay comparación con eventos pasados, vivos y en victoria completa, total y permanente sobre el pecado. Y vindicar el carácter de Dios y demostrar la falsedad de todas las acusaciones satánicas. Y el enemigo no quiere que esa obra tome lugar. Cuando Jesús vino a este mundo, ¿qué trató de hacerlo? Trató de matarle como un bebé. Después lo tentó. Dice, adórame. No tienes que hacer todo ese ministerio y terminar en una cruz. Te doy los reinos de este mundo. ¿Qué le ofreció? Una vida fácil
y una vía más fácil. En vez de sufrir y morir, no, te voy a dar. Todo eso no era cierto, eran distracciones nada más. Pero Jesús en ningún momento aceptó ninguna de esas proposiciones satánicas. Y Jesús fue a la cruz, no lo pudo detener. Allí su sangre compra nuestra salvación y la seguridad de todo el universo. No tenemos idea la magnitud, la belleza, la profundidad del valor de ese sacrificio que se hizo en la cruz del Calvario, no tan solo a favor de los seres humanos, a favor de todo el universo. Ahora el universo entero fue comprado y ahora el universo entero está salvo y está seguro. Tan solo queda este pequeñito mundo donde todavía hay una raza rebelde. Pero Dios está obrando y ha prometido que de esa raza rebelde tendrá un pueblo al final de la historia. Que pasará la prueba final. Ese pueblo ahora será sellado y pasará el tiempo de angustia y se encontrará con su Dios sin jamás pasar por la experiencia de la muerte. Y el carácter del Señor será vindicado a través de su pueblo. Pero Satanás dice, no voy a permitir que Dios prepare un pueblo. Y ya nos tiene en este mundo. Póngase a pensar del año 1844. Vamos a cumplir 176 años. Y nunca fue el plan de Dios que llegasen estas horas de la historia humana. Hace mucho rato el pueblo de Dios debía estar ya en los cielos. Pero Satanás ha hecho algo. Ha tratado de introducir constantemente, lo cual hace elementos inconversos, personas irregeneradas, personas que no tienen un compromiso con Jesús, personas que aceptan algunas doctrinas y se bautizan, pero jamás crecen en santidad, jamás crecen en pureza, jamás crecen en una victoria sobre el pecado. Se mantienen en la misma condición, llenando iglesias, llenando campamentos, llenando eventos religiosos, pero sus vidas vacías de Jesús. Y no le importa cuántos millones se bauticen. A él no le importa que los números se mantengan altos en cuanto a estadísticas de bautismos y de ofrendas y de diezmo y de instituciones. Él no le importa ese crecimiento físico. Ese crecimiento físico jamás amenaza su reino. Ese crecimiento físico jamás pondrá fin a su imperio en este mundo. Ese crecimiento físico jamás preparará un pueblo para encontrarse con su Dios. Es a través de esa justicia, en primer lugar, imputada y después impartida al ser humano a través del ministerio de Jesús en la cruz del Calvario, lo que hizo a favor de nosotros en el santuario celestial hoy día donde está, lo que hace en nosotros a través del ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas, es lo que preparará un pueblo para poner fin al Satanás y a su reino, poner fin al pecado y todas sus consecuencias y abrir las puertas de la eternidad para el pueblo de Dios. ¿Qué hace Satanás hoy día? Constantemente trata de llenar nuestra mente y nuestro tiempo con otras cosas. Déjenme leerles una declaración, es mucho mejor leída que yo simplemente le mencionara los detalles en esta mañana. Voy a leerles del libro El deseado de toda la gente, en la página 590. Dice lo siguiente. Dice, en el mundo todo es agitación y hoy día más que nunca podemos verlo. Las señales de los tiempos son alarmantes y si no lo son para usted, deberían serlo. Cuando usted ve la destrucción de las naciones, de la soberanía de las naciones, cuando usted ve la destrucción de las leyes civiles y constitucionales, cuando usted ve la destrucción de las economías, usted sabe que estas son señales de los tiempos, los cuales deben alarmarnos. Dice, los acontecimientos venideros proyectan ya las sombras delante de sí. El Espíritu de Dios se está retirando de la tierra y una calamidad sigue a otra calamidad por tierra y mar. Hay tempestades, terremotos, incendios, inundaciones, homicidios de toda magnitud. ¿Quién puede leer lo futuro? ¿Dónde hay seguridad? No hay seguridad en nada que sea humano o terrenal. Rápidamente los hombres se están colocando bajo la bandera que ellos han escogido. Así que hoy día en el presente, cada ser humano está tomando decisiones
muy personales, muy individuales, diariamente, que nos pone bajo la bandera de Jesús o la bandera y el estandarte del enemigo. Continúa diciendo la declaración: hay quienes están guardando, velando y trabajando por la aparición de nuestro Señor. Gloria a Dios por esa declaración. Y espero que usted y yo formemos parte de ese grupo de personas. Otra clase se está colocando bajo la dirección del primer gran apóstata. Pocos creen de todo corazón y alma que tenemos un infierno que rehuir y un cielo que ganar. La crisis se está acercando gradualmente y furtivamente a nosotros. El sol brilla en los cielos y recorre su órbita acostumbrada, y los cielos continúan declarando la gloria de Dios. Escuche, los hombres siguen comiendo y bebiendo, plantando y edificando, casándose y dándose en casamiento. Los negocios siguen comprando y vendiendo. Los hombres siguen luchando unos con otros, contendiendo por el lugar más elevado. Los amadores de placeres siguen atestando los teatros, los hipódromos, los garitos de juego. Prevalece la más intensa excitación y sin embargo el tiempo de gracia está llegando rápidamente a su fin. A cada paso está por ser decidido todo por la eternidad. Satanás ve que su tiempo es corto. Ha puesto todos sus agentes a trabajar a fin de que los hombres sean engañados. Número 2, seducidos. Número 3, ocupados. Número 4, hechizados. Hasta que haya terminado el tiempo de gracia y se haya cerrado para siempre la puerta de la misericordia. Es decir, que Él sabe que el tiempo es corto. Apocalipsis 12:12 lo dice, que el enemigo sabe que su tiempo es corto, que de nosotros. Y trata ahora de ocupar nuestro tiempo, de engañarnos, de seducirnos, de hechizarnos con cosas y gentes, para que cada día continúe pasando. Las semanas se hagan meses, los meses se hagan años. Y este tiempo de gracia que todavía está a nuestra disposición no sea usado para prepararnos para nuestra prueba final, para prepararnos para ser leales y fieles a nuestro Dios, para que Él haga y termine su obra en nosotros. Y un día estas sienes se conviertan en el lugar donde Él pueda poner su sello de salvación y de aprobación. Y podamos ahora terminar la obra y poner fin a la tragedia del pecado y al terrible gobierno del enemigo. Y por años y años continuamos vagando en este desierto de este mundo. Continuamos viviendo aquí cuando era tiempo de estar allá, preocupados tan solo en el presente. Y tan solo cuando vamos a las iglesias, y algunas hasta son como clubes sociales, vamos a reunirnos con amigos, vamos a hablar de temas seculares, vamos a comer, vamos a mostrar nuestras modas, nuestros carros, dónde hemos ido, qué hemos hecho, cuánto tenemos, cuánto vamos a comprar. Y aún en medio de los cultos, la gente dormidas, la gente en sus celulares, la gente allá en su carro, entrando, saliendo, y alguien trata de hablar la palabra de Dios, de presentar la palabra de Dios, de despertarnos, y los vemos como extremistas, como fanáticos, como que no es un buen hombre o una buena mujer, como que no aman al Señor, como que lo que quieren es criticar. Oh, querido pueblo de Dios, esa es obra del enemigo. Él sabe que el momento de la historia es cruel. Él sabe que los días son malos. Él sabe que nos queda poco tiempo. Y si toma nuestros intereses y toma nuestro tiempo y toma nuestros recursos y los puede invertir en su causa, no importa cuántos hayas en la iglesia, no importa cuántos bautismos tengamos, cuántas instituciones hagamos, están llenas de cizaña. Dios no quiere cizaña, Dios quiere trigo integral, orgánico,
para llevarlo a su granero, y jamás, Nahum 1:9 nos dice claramente, jamás se levantará el pecado por segunda vez. Tenemos que odiar al pecado en todas sus formas y amar la justicia, y esa justicia es el carácter de Jesús en nuestras vidas. Y tenemos que entender que al menos que tomemos en serio el corto y poco tiempo que nos queda, usted y yo simplemente seremos vírgenes fatuas, vírgenes, verdad correcta, mensajes correctos, verdad presente, reformas, cambios, profecías, pero sin la obra de Jesús terminada en nosotros para salvación. Termino leyendo la declaración inspirada, dice lo siguiente: solemnemente llegan hasta nosotros a través de los siglos las palabras amonestadoras de nuestro Señor desde el monte de los olivos. Mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriagueces, de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre nosotros aquel día. Velad, pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Cuando Él venga, que usted y yo podamos permanecer en pie. No los perdidos. Los perdidos estarán gateando y metiéndose en las cuevas, escondiéndose del rostro de aquel que viene en las nubes de los cielos. Pero que usted y yo podamos permanecer en pie. Y hoy día el Señor nos está invitando, nos está llamando para terminar la buena obra que ha comenzado en nosotros. ¿Cuál es el plan de Dios? En primer lugar, Él nos llama a todos. Dice que de tal manera amó Dios al mundo. Eso incluye a todos. Al mundo, no hay excepciones. Nadie está fuera de esa invitación. Oseas 11:4 dice, con cuerdas de amor te he traído hacia mí. Así que es el llamado, es la parte que Dios hace. ¿Cuál es nuestra parte? No resistir su llamado. Lo segundo que Él hace, y es la obra del Espíritu Santo en nosotros, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y cuál debe ser nuestra parte? Reconocer nuestra culpabilidad, decir, soy un pecador y necesito la justicia de Cristo en mi vida. Así que mientras Él obra en el interior, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio, nosotros ahora reconocemos la indignidad de nuestra condición humana, cuán frágiles, cuán débiles somos, cuán malos somos y hemos sido, cuántos defectos y problemas hay en nuestras vidas. Y ahora el Señor puede hacer la tercera parte, que ahora nos da el arrepentimiento. Note, el arrepentimiento no es obra del ser humano, es obra de Dios en el ser humano. Romanos claramente nos dice que la misericordia de Dios nos trae al arrepentimiento. Otras versiones dicen la benevolencia de Dios. La ternura, el amor de Dios es quien pone en nosotros remordimiento por el mal, sentido de culpabilidad por el mal que hemos hecho, y nos da ahora el arrepentimiento. ¿Cuál debe ser nuestra parte? Confesar nuestros pecados sin excusas, ni pretexto, ni demoras. Como hizo David cuando fue confrontado por el profeta Natán, trayendo palabra de Dios, amonestación dura, el pecado que se hizo en privado, ahora fue revelado en público. Aquel hombre inmediatamente dijo, yo he pecado, punto y aparte. No culpó a nadie, ni a nadie más. Ni las circunstancias, ni el pasado, ni el presente, ni la mujer desnuda que se bañaba. No, dijo yo nada más. Soy causante de mi tragedia. Yo soy el que cometí el pecado. Y lo tercero que usted y yo tenemos que hacer, confesar nuestros pecados. Y ahora, dice el libro de Proverbios, que el que confiesa su pecado y se aparta de él,
no lo continúa practicando, no lo excusa, no lo esconde, no lo justifica, que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanzará misericordia. Así que tenemos nosotros ahora que aceptar ese arrepentimiento, confesando nuestros pecados, recordando que Jesús toma esos pecados y los echa en lo profundo de la mar, y ahora está dispuesto a darnos un corazón nuevo. Salmo 51:10, crea, oh Dios, en mí un corazón nuevo. El que tengo es malo, está viejo, está dañado, no tiene reparación. Necesito uno nuevo, uno que tenga inclinación por las cosas espirituales, uno que permita que Jesús se siente en el trono de mi corazón 100%, no la mitad, no la mayoría, 100%, donde no haya lugar para el enemigo de las almas en mis vidas. Lo cuarto que hace el Señor es que nos perdona. Esa es la justicia imputada o acreditada o dada. Él nos da el perdón que no merecemos, que no podemos ganar ni podemos comprar. Es un regalo, como el arrepentimiento lo es, como el llamado lo es. Es un regalo, porque el plan de salvación no tiene un hilo de origen humano, es 100% hecho en el telar del cielo. Pero el ser humano tiene que responder y cooperar con esa obra. Ahora el Señor nos da el perdón y nos limpia de todo pecado, quitando la culpabilidad y la condena de muerte que merecemos. Ahora somos declarados inocentes, somos puestos en libertad. Ahora somos tratados como Jesús merece ser tratado, porque Él fue tratado como nosotros merecemos ser tratados. Es un cambio maravilloso que por la eternidad estaremos estudiando de Él y cada vez apreciando más y amando más a ese maravilloso Salvador. Y ahora nos perdona, nos limpia, pero ahí no termina su obra. Ahora nos quiere regenerar. Nos quiere rehacer, hacer nuevas criaturas. El viejo hombre, la vieja mujer, con sus malas costumbres, sus malos hábitos, sus defectos de carácter, cultivados o heredados. Lo que la cultura nos ha enseñado, que nos ha deformado. Lo que quizás hemos visto de otros, aún de líderes. Todo eso el Señor está dispuesto a ponerlo completamente en el pasado y hacer de cada uno una nueva criatura. Ahora nos hace libres para vivir una vida santificada, donde el pecado no tan solo no tenga lugar en nosotros, sino que no tenga poder sobre nosotros. Ahora el Espíritu Santo morando en nosotros, viviendo en nosotros, nos da el poder para vivir en santidad, en pureza y sin pecar. ¿Y cuál debe ser nuestra obra? Creer que lo que Dios promete hace, aceptarlo porque es un regalo, y ahora comenzar a caminar como Enoc, caminando con Dios día a día. El quinto paso es: vivirá en nosotros y nos dará su poder. Así que ahora Él vive en nosotros a través de su Espíritu. Y ese poder omnipotente lo pone completamente a nuestra disposición. ¿Cuál debe ser nuestra responsabilidad? Vivir por fe. Señor, creo que tú puedes hacer lo que tú has dicho y que tus promesas tú las cumples. Y comenzar por la gracia de Dios, que es la obra del Espíritu en el creyente, llevar muchos frutos de justicia para que los hombres vean vuestras buenas obras, pero glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dice Jesús en Juan 15 que Él desea que llevemos frutos y mucho fruto. Esa es una vida santificada. El fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22 y 23, ahora abundantemente comenzará a mostrarse en la vida del creyente. No es un fruto externo que ahora se pone fuera, sino es el fruto interno que se revela fuera del creyente. Paso 6, Él nos dará una vía de escape cuando llegue la tentación. Porque las tentaciones llegarán hasta el último momento. Pero cada tentación que llega, primero pasa por la mano de Jesús.
Y Él dice, sí, Él puede o ella puede por mi gracia. O no, esa tentación Él no puede. Así que cuando la tentación llega a nosotros, ya pasó por Jesús. Y Él dice, sí, en mi gracia ellos pueden obtener la victoria. ¿Y cuál es nuestra parte entonces? Tomar ese camino de escape, sometiéndonos completamente a la voluntad de Dios. El último punto que Él desea hacer es que Él será nuestro defensor si aún caemos. Porque esto es un proceso que toma toda la vida. Y puede haber momentos donde lamentablemente hayan caídas. Bueno, Él está allí para defendernos, para extender su mano y levantarnos. ¿Y cuál debe ser nuestra respuesta? Arrepentirnos una vez más y regresar a Él y escondernos o permanecer en Él. Como podemos observar, la obra de Dios es siempre obrar en el corazón, mientras que nuestra parte es someternos a su liderazgo y cooperar con su plan de salvación. Jesús dice en Juan 12:32, si yo fuese levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Queridos, en esta mañana cuando terminamos nuestro culto, Jesús ha sido levantado. Y es nuestro privilegio, nuestro honor, permitir que esa obra de levantar a Jesús y atraernos a Él, nosotros no nos resistamos a ella. Él es ese imán del universo que nos atrae con su gracia y su misericordia. Y nosotros sometiéndonos a su liderazgo y cooperando con su plan, pronto podamos darnos cuenta que Él cumplió la promesa y la buena obra que había comenzado la terminará para gloria de su nombre, para vindicación de su carácter, para la predicación final de la historia humana en el fuerte pregón, donde millones podrán observar, no tan solo escuchar la verdad, ver con sus propios ojos la verdad vivida en la vida de un grupo de hombres y mujeres en la peor tragedia de la historia, en victoria, en unión con el Señor y con poder de lo alto, predicando y terminando la obra en el mundo. ¿Te gustaría en esta mañana formar parte de ese grupo? Yo quiero ser el primero. Vamos a orar en este momento. Y mientras yo oro, yo quiero invitarte a que te unas conmigo en esta oración, pidiéndole al Señor que nos haga de esos 144,000. Así que los que pasen la ley dominical serán sellados, los 144,000. Sobre ellos cae la lluvia tardía. La lluvia tardía se convierte en el fuerte pregón y se termina la obra. Y todos vamos a casa. Los que están en sus tumbas, desde Abel, serán levantados. Los que están vivos, pues también seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra naturaleza caída será cambiada en ese momento cuando veamos a Jesús. Y ahora tendremos una naturaleza santa y perfecta como la que tenía Adán y Eva antes del pecado. Y por la eternidad gozaremos de cosas que ojo humano no ha visto, oído humano no ha escuchado, y mente humana, por muy fecunda que sea su mente y su imaginación, jamás ha podido imaginar para aquellos que le aman y esperan su venida. Vamos de rodillas a terminar con una oración en esta mañana. Amoroso Padre Celestial, gracias una vez más por este estudio, donde llamas a tu pueblo, Señor, a apropiarnos de tu justicia, completa y totalmente. Esa justicia que es el carácter de Jesús, esa justicia que es un regalo de Dios, esa justicia, Señor, que nos prepara y nos capacita y nos hace idóneos para estar en tu presencia por la eternidad sin jamás pecar, Señor. Ese es el privilegio nuestro hoy día. Ayúdanos a que el enemigo no nos distraiga en estos momentos finales de la historia humana. A que nada ni nadie tome el lugar que te pertenece a ti y tú puedas obrar con nuestro consentimiento total todo el tiempo, Señor. Tú puedas obrar en nuestras vidas para terminar tu buena obra en nosotros.
Señor, bendice a mis hermanos y hermanas. Si hay problemas en casa, si hay dificultades económicas, si hay desafíos de salud, si hay hijos rebeldes, si hay quizás cónyuges incrédulos, si quizás estamos fríos y desanimados, o tal vez nos hemos alejado de tus caminos y hemos ido al mundo, y muchos como el perro, dice tu palabra, regresan a su vómito. Pero es tiempo de venir a Jesús. Es tiempo de responder a su llamado y a su invitación de amor y de misericordia. Oh Señor, queremos formar parte de ese pueblo final. Ayúdanos, Señor, enséñanos. Haz lo que tenga que hacer a favor de nuestra salvación, aun si duele, aun si requiere sacrificio, aun si requiere pérdidas, entre comillas. Porque contigo jamás perdemos, Señor. Pero queremos estar dispuestos a pagar el precio necesario. Como tú lo hiciste por nosotros, a favor de nuestra salvación, nosotros hacerlo a favor de nuestra salvación y nuestro ejemplo impacte a otros para salvación también. Gracias una vez más y gracias que ahora pronto podremos congregarnos otra vez. En el nombre de Jesús. Amén.